Bueno, en primer lugar, como bien sabéis, últimamente y en diversas proposiciones no de ley desde el propio partido aragonés, pues estamos empeñados en intentar innovar en todo lo que es materia de empleo, en todo lo que es materia de conciliación laboral y personal. Y una de las proposiciones importantes que queremos hacer, igual que se están realizando en otros países ya de la Europa, de la zona europea, especialmente en el norte de Europa, pues es intentar buscar medidas o potenciar medidas que el día de mañana puedan favorecer y potenciar todo lo que es la conciliación laboral y personal. Por eso, desde el propio partido aragonés vamos a presentar una proposición no de ley al Pleno sobre la elaboración de un estudio sobre medidas al objeto de potenciar la conciliación laboral, familiar y personal, solicitando su tramitación ante lo que es el Pleno de la Cámara de las Cortes de Aragón. Como bien sabéis, la conciliación laboral, familiar y personal se ha convertido en un interesante punto de debate y desarrollo de medidas legislativas y administrativas desde el punto de vista político. La cada vez más evidente necesidad de garantizar determinados mínimos en la vida ordinaria de un trabajador o trabajadora que permitan, además de acceder al mercado laboral, hacer frente a sus obligaciones familiares y al cuidado de su persona, hijos u otro tipo de familiares, se ha convertido en una materia cada vez con mayor peso en el estado de bienestar. A pesar de lo anterior y de algunos avances conseguidos por parte de los poderes públicos, especialmente cada vez más en lo que es el mundo de la Administración, todavía queda mucho camino por hacer. Las posibilidades son amplias, siempre que se cuente con el debido consenso de los sectores y se compatibilice la productividad con el fomento de las medidas de conciliación laboral, familiar y personal. La experiencia que se lleva a cabo desde hace años en diversos países del norte de Europa ha puesto de manifiesto que el fomento de medidas tales como el trabajo desde casa, cuando sea posible, naturalmente, así como la aplicación de horarios flexibles, facilita la conciliación antedicha y mejora la productividad claramente. De hecho, cada vez se da cuenta uno en diversos estudios que puede ver que no es cuestión de echar más horas en el trabajo, sino lo que se busca en las empresas cada vez más, y especialmente en la gran empresa, que se busca es la productividad y la eficiencia en todo tipo de producción. Lo anterior, unido al estudio de determinados apoyos de carácter fiscal a las empresas por facilitar estos objetivos, están dando muy buenos resultados. Recientemente, como bien saben ustedes, además, hace un año se celebró en Zaragoza el 7º Congreso Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, y AROE, la Asociación para la Racionalización de los Horarios, concluyó con una serie de ideas interesantes que la verdad es que se puso de cara a las administraciones y a las empresas que pudieran tenerse a bien en cuenta. Así, en el ámbito de la Administración Pública, esta entidad solicitaba el cumplimiento efectivo del Plan Concilia y la resolución del 28 de diciembre de 2012 ante la Secretaría del Estado de Administraciones Públicas. Todo ello al objeto de que la jornada laboral finalice de forma efectiva a las 18 horas. En el ámbito laboral apuestan por un cambio en la cultura del presentismo por el de la eficiencia, buscando la excelencia y la compatibilidad con el trabajo no presencial cuando no es necesario, así como por la coordinación entre los horarios escolares, laborales y comerciales. Es muy importante, como está pasando en el norte de Europa y en otros países, que todo ello venga coordinado por lo que es una coordinación en estos tres tipos de aspectos, todo lo que son los horarios escolares, laborales y comerciales. No obstante, todo lo anterior, antes de presentar propuestas de cualquier tipo de ámbito que desarrollen las medidas de conciliación actualmente existentes, es conveniente comenzar con un estudio serio sobre aquellos sectores aragoneses en los que resultaría más viable iniciar este tipo de actuaciones para poderlo extender, en la medida de lo posible, al mayor abanico posible de empresas y trabajadores. Por todo ello, desde el propio grupo del partido aragonés, pues iríamos a instar a lo que son las Cortes del Gobierno de Aragón a realizar un estudio en profundidad, en colaboración, naturalmente, con las cámaras de comercio y de industria, las asociaciones empresariales, sindicatos, etcétera, para intentar realizar una serie de actuaciones efectivas dirigidas a fomentar la conciliación laboral, familiar y personal, definiendo los sectores en Aragón más susceptibles de aplicación, así como todos aquellos que por sus características sufran mayores dificultades para su desarrollo, buscando la compatibilidad de productividad y conciliación familiar y personal.
También, de esta manera, de este modo, el Grupo Parlamentario Aragonés, pues instaríamos al propio Gobierno de Aragón a trabajar en la coordinación entre los tres tipos de horarios que nosotros consideramos que realmente es interesante que exista esa coordinación en mayor profundidad. Hablamos de los horarios a nivel escolar, todos los que son los horarios laborales y todo el mundo de los horarios comerciales, en función de las conclusiones del anterior estudio. Naturalmente, sabemos desde el Grupo Parlamentario Aragonés pues que, tal y como está montado hoy en día la sociedad, pues es algo complicado, pero no imposible. De hecho, en otros países del norte de Europa pues ya empezaron hace 20, 30 años a realizar de forma inicial este tipo de estudios en coordinación con todo lo que son pues asociaciones empresariales, en coordinación con lo que son los diferentes centros educativos, en coordinación con lo que son las diferentes administraciones y a día de hoy en muchos países pues la verdad es que a nivel de productividad se están obteniendo resultados de lo más interesantes. Dado que estamos inmersos en la zona europea y cada vez queremos y vamos a ser más europeos, la verdad es que esta medida pionera que proponemos del Grupo Parlamentario Aragonés, pues esperamos que cuente con el mayor respaldo de los grupos de la Cámara para que se inicie de alguna manera a realizar ya ese estudio para ver esos sectores donde podría incidirse de manera más efectiva y, naturalmente, siempre en coordinación con las administraciones, en coordinación con las asociaciones empresariales, en coordinación con los centros educativos y para ver si el día de mañana pues, podemos obtener resultados importantes. ¿Hasta qué punto desde Aragón se pueden hacer cosas en este sentido? Quiero decir, hay competencias, por ejemplo, la libertad de horarios comerciales en algunos puntos, que es el sector que peores horarios tienes. ¿Hasta qué punto se pueden hacer cosas desde aquí? Bueno, yo creo que, en primer lugar, nosotros estamos demandando ese estudio en profundidad, con lo que son principalmente cámaras de comercio, asociaciones empresariales, centros educativos, para ver en qué sectores se puede empezar a incidir de forma más importante. Sabiendo que las competencias son limitadas, porque todos venimos definidos por normas y directivas europeas, la verdad es que estamos hablando de que no por ello significa de que sea un imposible. En otros países de Europa empezaron hace 20 o 30 años, empezaron por la administración, empezaron por las administraciones públicas, en donde, de hecho, ya se están obteniendo incluso resultados aquí a nivel nacional, en diversas administraciones públicas. Aquí a nivel nacional también se están empezando a obtener primeros resultados en la gran empresa, en la alta empresa, en donde, además de definir y de acotar los horarios buscando la productividad, se está incluso dando libertad a trabajadores para que cumplan en función de objetivos. Es decir, hay empresas que ya están diciendo no vengas a fichar de un horario X a otro X, sino sácame estos objetivos, y se están produciendo aumentos en la productividad de entre un 20 y un 30%, y ahora queremos pues que eso vaya más y que Aragón, como otras comunidades autónomas, han presentado también proposiciones no de ley pioneras en el sentido laboral y en otro tipo, pues queremos intentar de que, ¿por qué no en coordinación con las cámaras de comercio, por qué no en coordinación con las asociaciones empresariales, pues intente ver en profundidad en qué sectores se puede realizar? ¿Cómo se harían estos estudios? Quiero decir, no sé si se afrontaría por parte del Gobierno de Aragón con funcionarios. Quiero decir, cuando hablamos de un estudio en profundidad de este tipo, ¿cómo se afrontaría? ¿Quién lo costearía? Pues bueno, el Gobierno de Aragón tiene que estar detrás. Nosotros instamos al Gobierno de Aragón a que tome cartas en el asunto, y la verdad es que es una voluntad política. Nosotros creemos que ya no es tanto el coste económico, que sería menor, sino es que la maquinaria del Gobierno de Aragón se pusiera a trabajar. La verdad es que tenemos funcionarios altamente cualificados a todos los niveles, y que se pusiera a trabajar además de forma coordinada con los diversos entes, ya no solo empresariales, sino también educativos, en aras de buscar esa eficiencia y esa estabilidad. Si de hecho se está consiguiendo en otros países, si se está consiguiendo en la propia Administración a nivel nacional y si se está consiguiendo en empresas también a nivel nacional, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en Aragón? Y la verdad es que, naturalmente, tiene que estar el Gobierno de Aragón detrás, para poder incluso costear el estudio, que creemos que no va a ser un coste, o sería un coste ínfimo, o sería un coste mínimo para la productividad y para la eficiencia que podría dar el día de mañana. Y luego, naturalmente, el Gobierno de Aragón tendría que, además de abanderar esto, ya no solo económicamente, que vuelvo a decir, seguro que sería mínimo, tendría que poner en marcha todo el mecanismo de coordinación
para con asociaciones empresariales por un lado, centros educativos por otro y otros colectivos sensibilizar, concienciar y ya en función de lo que serían las conclusiones de ese estudio, pues buscar materializar todo esto que, como decimos, no estamos hablando de ninguna panacea, es que ya se está realizando en Europa y se está realizando en España.